En mi casa siempre se escuchaba, era temas sobre dirigencia deportiva. Y empezó ese trabajo difícil, porque en la época que yo hacía judo no existía plan de alto rendimiento, de poder asistir en unos Juegos Olímpicos. Fui medallista de Juegos Panamericanos, fui medallista de Juegos Sudamericanos, medallista de Juegos Bolivarianos. Un día Andrea Sotomayor, que fue la ministra del Deporte del gobierno de Lenín Moreno, me invita a ser parte de su equipo, pues, ¿no? Y fue como incursioné de estar en un organismo deportivo, ¿no? de conocer las dificultades que existían en un organismo deportivo, a pasar ahora a ser quien brinda las herramientas a los organismos deportivos. Después de mi nombre tengo, creo yo, el honor de ponerme esas 3 letras, OLI, que nos da la Organización de Deportistas Olímpicos y el Comité Olímpico Internacional. Sumar, nosotros estamos logrando hoy en día buscar algo que es muy difícil y espero lograrlo con la bendición de Dios. Y vas a tenerlo como primicia, porque no se lo he dicho todavía a nadie, no lo he hecho público. Brevemente, profesor, ¿quién es Roberto Ibáñez? ¿Cómo llega al deporte y cuál ha sido su desarrollo en el deporte en el Ecuador? Adelante, profe. Bueno, muchas gracias, Omar, por este espacio. He estado siguiendo tu trabajo muy importante sobre todo esto que tiene que ver con el mundo del deporte, la metodología deportiva, la parte gerencial, que a veces no se habla mucho, pero creo que es una base muy fuerte en la cual hoy vamos a hablar sobre el tema. Bueno, yo vengo de una familia de dirigentes deportivos. Mi tío fue presidente de la Federación Ecuatoriana de Judo, el arquitecto Fernando Ibáñez. Fue también secretario general de la Confederación Panamericana de Judo, fue secretario general y tesorero en un momento también en el Comité Olímpico Ecuatoriano. Mi papá, obviamente, aparte de mi tío y mi papá haber sido deportistas y seleccionados al Ecuador en el deporte de judo, mi papá también fue árbitro internacional, árbitro mundial y siempre inmerso también en la dirigencia deportiva del judo. Y obviamente en mi casa siempre se escuchaba, era temas sobre dirigencia deportiva. En las mesas cuando nos sentábamos se hablaba temas respecto al deporte, las diferentes leyes del deporte en su momento estaban cambiando, la estructura deportiva. Y todo eso uno iba escuchando, ¿no? Y asimismo esto me llevó a practicar el deporte que hacía mi tío y mi papá, en el cual fue un amor a primera vista porque fue muy fácil aprenderlo, ¿no? Teníamos ese don junto a mi hermano para hacer judo. Empezamos un curso vacacional con dibujo y pintura y judo, y luego de eso escalamos a empezar ya a ser seleccionados del club, seleccionados del Guaya, seleccionados del Ecuador, y empezamos esta carrera larga que nos llevó, bueno, me llevó a mí, a mi hermano a conocer muchos países del mundo, que me enamoró del sector del deporte y que en un momento cuando pude ver a Jefferson Pérez ser campeón olímpico, fue el momento, como creo que muchos deportistas en la época, de tomar la decisión de llegar a unos Juegos Olímpicos. Y empezó ese trabajo difícil, porque en la época que yo hacía judo no existía plan de alto rendimiento, por ejemplo, era muy por la camiseta, los presupuestos eran muy ajustados, pero teníamos muchas ganas y bueno, tuve la bendición de poder asistir en unos Juegos Olímpicos. Fui medallista de Juegos Panamericanos, fui medallista de Juegos Sudamericanos, medallista de Juegos Bolivarianos. Pude estar en Juegos Olímpicos como competidor y luego como entrenador, ¿no? Creo que tuve una carrera fugaz, si podríamos decirlo así, deportivamente en el alto rendimiento, porque una vez que llegué a los Juegos Olímpicos duró un año más compitiendo. Luego de eso creo que tomé la decisión de casarme. Se complicaba el tema porque no podías tú vivir como hoy en día los chicos pueden vivir de un plan de alto rendimiento y dedicarse a entrenar, comer, dormir y competir. Era más complicado. Y luego de eso tuve que incursionar hacia algo que me apasionaba, que era también enseñar, ¿no? Y empecé a enseñar desde un club que abrí en una zona clase media alta de la ciudad, donde empezamos con un producto de fomentar el deporte del judo y lo que conlleva el judo, que es la parte educativa como tal. Pues yo creo que el judo tiene un aspecto muy educativo por ser un deporte japonés y por quien lo creó, el doctor Jigoro Kano, que fue padre de la educación y el deporte de Japón.
Y eso obviamente empezamos a trabajar en un equipo junto a mi hermano. Él seguía compitiendo, yo lideraba esta academia y comenzamos a trabajar con unos chicos que a la larga fueron llegando bueno, hoy en día están en el alto rendimiento, fueron logrando objetivos fundamentales en el deporte, y eso me llevó a ser entrenador. Bueno, me dieron la oportunidad de ser entrenador de la selección ecuatoriana de judo. Recuerdo que mi tío era el presidente. Mi tío era un hombre muy duro, un hombre muy parco. Bueno, y cuando firmé el contrato, lo primero que me dijo es, si tú no ganas los Juegos Bolivarianos en noviembre, yo tengo que rescindir el contrato contigo. Nunca habíamos ganado los Juegos Bolivarianos en la historia del judo ecuatoriano. Entonces, pero él sabía que yo siempre tuve una personalidad de lo que nunca se podía hacer, yo lo quería hacer. Era el candidato número uno siempre que alzaba la mano bueno, yo lo quiero hacer. Y creo que de alguna manera utilizó esa psicología inversa, ¿no? para lograr ese objetivo, y de hecho pudimos lograrlo. En Perú fuimos campeones de los Juegos Bolivarianos en la general, en el deporte del judo, por primera vez en la historia del judo ecuatoriano. Eso me llevó también a lograr por primera vez un segundo lugar en los Juegos Sudamericanos, en mi deporte, como entrenador, y nos llevó también, creo que fue un ciclo maravilloso, ¿no? Me llevó a lograr por primera vez en la historia también 2 medallas de oro y 1 de plata en Toronto como entrenador. Eso nos llevó también a clasificar por primera vez en la historia, porque cambió la clasificación y ahora era por ranking mundial. Clasificamos por primera vez en la historia a 3 chicos por ranking del mundo a los Juegos Olímpicos de Río. Y creo que fue un ciclo maravilloso en el cual pudimos darle esa identidad del judoka ecuatoriano a la selección. Siempre tuvimos muy buenos entrenadores extranjeros, y por primera vez se confió de alguna otra manera en que lo lidere un judoka ecuatoriano, y esa ha sido la escuela que se ha manejado hoy. Yo sigo siendo presidente de la Federación Ecuatoriana de Judo también. Hoy tenemos entrenadores principales ecuatorianos que tuvieron mucha experiencia deportiva, y es lo que nos ha dado buenos resultados. Y eso me llevó a que un día Andrea Sotomayor, que fue la ministra del Deporte del gobierno de Lenín Moreno, me invite a ser parte de su equipo, pues, ¿no? Y fue como incursioné de estar en un organismo deportivo, ¿no? de conocer las dificultades que existían en un organismo deportivo, a pasar ahora a ser quien brinda las herramientas a los organismos deportivos. Pude pasar primero por la coordinación zonal. No duré mucho en la coordinación zonal porque Andrea vio potencial en mí para manejar la subsecretaría de deporte, y pasé a Quito después de un mes, donde en la subsecretaría empecé a aprender mucho, ¿no? Cómo se distribuía el recurso, de qué manera se lo hacía, cuáles eran las vías, cuáles eran la burocracia y los problemas que existían, y eso creo que vamos a comentarlo más adelante. Inmediatamente Andrea vio en mí una forma también de descargar un poco el trabajo, y después de creo que 8 meses pasé a ser viceministro del deporte, donde obviamente tenía ya un poco más abierto el campo en tener que lidiar con aspectos políticos deportivos, pero mi fuerte era lo técnico, y donde creo yo que tuve la gran oportunidad de trabajar con una persona que considero yo ha dado un aporte importantísimo, el cual yo he aprendido muchísimo, que es el abogado Eduardo González. Fue subsecretario también en la época de Andrea Sotomayor, donde pudimos ese plan de alto rendimiento que inició, y que fue importante el inicio aquel, que lo hace nacer el ministro en su momento, José Francisco Ceballos. Tenía ciertas cosas en las cuales no compartíamos, como había mucha ligereza de parte del control del mismo, y los atletas básicamente eran libres de no tener ningún tipo de presión. Yo siempre he considerado que en el momento en que un ser humano está en una zona de confort, simplemente baja los brazos y deja de luchar. Y cogimos este plan de alto rendimiento, y recuerdo claramente como anécdota que no teníamos tiempo en el día, en las horas laborales, para trabajarlo, porque teníamos otras actividades. Y Andrea nos había dado la tarea de modificar el plan de alto rendimiento. En el 2017 nos levantábamos a las 5 de la mañana e ir al Ministerio del Deporte para trabajar hasta las 8 de la mañana esa reestructuración, porque tenemos que modificar el alto rendimiento, todos sus acuerdos. De 100 y pico de acuerdos lo dejamos
si no mal recuerdo, unos 70, donde se hizo un alto rendimiento, yo le llamo motivador, pero muchos lo llamaron muy estricto. Apretamos las tuercas al deportista, en el cual no podía quedarse en una zona de confort, donde tuvimos que hacer modificaciones que si este deportista no cumplía, se le iba a tocar donde más le dolía, que era el bolsillo. Y donde de alguna u otra manera lo que queríamos no era que no haya más atletas, era que el atleta entienda que un plan de alto rendimiento era serio y que dependía de su performance, y que si él bajaba su performance iba a haber otros que iba a conseguirlo. Y recuerdo que cuando lanzamos el plan de alto rendimiento y se lo presentamos a la ministra, lo primero que nos vio nos dijo: tú sabes que esto va a ser un problema comunicacionalmente. Pero tuvimos siempre la confianza de Andrea, y yo le dije: bueno, aquí estoy yo para aguantar las balas, ¿no? Por algo estoy aquí. Y si me tengo que ir a mi casa, Andrea, yo entenderé, pero si vamos a hacer un cambio hay que tomar decisiones que a la final a la gente no le va a gustar. De hecho, el cambio siempre va a generar fricciones. Y bueno, y confió en nosotros y presentamos este plan de alto rendimiento, y recuerdo que la prensa de Quito y Guayaquil nos despedazaron. Dijeron que ese plan de alto rendimiento iba a fracasar, que era un plan de alto rendimiento que iba a hacer que hayan menos deportistas en el plan. Pero yo creo que Eduardo y yo siempre teníamos algo que era el sustento y las estadísticas. Y le decíamos que se habían perdido muchos deportistas estadísticamente con un plan de alto rendimiento que les pagaba mucho y que no se veían resultados. Tenemos un porcentaje muy alto también de muchos deportistas que habían estado en ese plan durante 4 años y que hoy ya ni siquiera estaban en el deporte. Y que eso no era posible cuando es una inversión de los ecuatorianos para el deporte de alto rendimiento. Con esto quiero resumirte que a la larga el tiempo y Dios nos dio la razón. Después de 4 años de ese plan de alto rendimiento, 5, porque llegó la pandemia y los Juegos Olímpicos se dieron en el 2021. Me dio mucha pena porque Andrea no pudo ser la ministra que estuvo en esos Juegos Olímpicos y ver esos resultados. Tuvo que ser Sebastián Palacios, que ya asumió esa cartera de Estado. Pero después de 20 y pico de años se volvieron a lograr medallas olímpicas. Se volvieron a subir los indicadores en Juegos del Ciclo Olímpico. Y esto es claro, esto no es algo que yo lo digo, eso está en los récords. Logramos por primera vez en la historia ganar la mayor cantidad de medallas de oro en Juegos Sudamericanos. Logramos la mayor cantidad de medallas en Juegos Olímpicos de la Juventud. Logramos la mayor cantidad de medallas de oro en Juegos Panamericanos. Y la cereza del pastel fue que logramos, después de 20 y pico de años, lograr la mayor cantidad de medallas olímpicas. Y eso habla que era un plan de alto rendimiento que funcionó, que esas tuercas que se apretaron motivaron a los deportistas. Y te puedo hablar de uno en específico que una vez me senté a hablar y que cuando converso con él siempre recordamos este tema y nos reímos mucho. Bueno, Daniel Pintado, no recuerdo que él no estaba en el plan, y una vez se sentó y él me decía: pero ¿por qué no estoy en el plan? Y yo le digo: tú vas a estar en el plan, pero tienes que esforzarte por estar en el mismo, y una vez que estés vas a tener que esforzarte el doble para mantenerte y crecer en el mismo. Hoy Daniel es uno de los deportistas, creo que está buscando, para mí, un diploma olímpico casi seguro, y quién sabe una medalla olímpica en París. Y asimismo también fuimos precautelando a nuestros deportistas jóvenes, como Glenda Morejón. Glenda Morejón era una niña de 16 años en su momento, donde queríamos cuidarla. ¿Por qué? Porque habíamos perdido muchos atletas por quererles dar a la final más de lo que el plan determinaba. Y en algún momento, al menos yo, fui castigadísimo por eso, que cómo era posible que leemos tan poco a Glenda Morejón, y tenía que decir: tenemos que cuidar a nuestros deportistas, enseñarles cómo ir manejando sus recursos. Esto no tiene nada que ver con la parte de su preparación, de su entrenador, tiene que ver con lo que ella va a tener para ella. Muchas veces también nos decían que cómo era posible que no se ve más si viene de bajos recursos. Y le teníamos que decir que nosotros no éramos el MIES, nosotros éramos el plan de alto rendimiento, que esto era deportivo y que el deportista iba a tener los recursos en función a su performance. Esto no se trataba si era pobre o rico, si era rubio o indígena. Esto era un plan de alto rendimiento que se basaba en resultados, en procesos. Y obviamente no era un lenguaje político, pero yo no era político, no soy político, y obviamente era un hombre muy técnico. Pero Andrea sabía eso
sabía que yo también enfrentaba esas cosas y ella era más bien la que trataba de bajar las tensiones. Y creo que eso era un buen equipo de trabajo y pudimos lograr eso. Y cuando salí del Ministerio del Deporte, porque una de las razones por las que tomé la decisión, le dije a Andrea, yo después de París, de Toronto, he tomado la decisión de irme. Andrea se disgustó mucho conmigo por eso. Yo necesitaba ya estar en casa, llevaba mucho tiempo fuera de casa, en Quito. Andrea es mamá, tenía que estar más tiempo con sus hijos, yo estaba más tiempo en Quito. Venía ya de ser entrenador, viajaba alrededor de 16 veces al año, tenía hijos chiquitos, ya los bebés cuando te dicen, oye, papá, ¿dónde estás? ¿Por qué no estás aquí? Ya comienza a afectarte el corazón. Y bueno, tomé la decisión en el 2019, después de los Juegos Panamericanos, que logramos la mayor cantidad de medallas, hacerme un lado. Y nació este interés de, creo que lo que uno siembra cosecha, Sumar. Y un grupo de bastantes, casi la mayoría de la asamblea de la Federación Deportiva del Guayas estaba intermedia en la federación y un día me invitaron a una parrillada, me acuerdo. Y me dijeron, ¿sabes qué, Roberto? Queremos que tú nos lideres. Queremos que tú seas el presidente de la Federación Deportiva del Guayas. Yo como guayaquileño me había criado aquí en esto y obviamente creo que todo dirigente deportivo algún día quiere asumir esto, pero sabíamos que también era complejo asumir esto. Venía de una intervención, esto estaba destruido, los escenarios estaban muy viejos, muy golpeados. La identidad de Guayas se había perdido, a pesar de que creo que la arquitecta Perina Correa hizo un trabajo importante en función de volver a darle organización a la federación, porque yo creo que no todo es malo, hay cosas buenas también cuando vienen diferentes dirigentes. Ya quedar en una balanza de la ciudadanía qué fue más malo, qué fue más bueno. Si bien es cierto, se perdió la identidad del deportista del Guayas y del dirigente del Guayas, porque se les quitó esa fuerza de trabajar juntos con las cabezas de la federación. Creo que de cierta manera hubo una organización administrativa, diría yo, dentro de la misma, pero estas cosas que son el espíritu de la federación, la identidad, que es el estadio, el coliseo, sus escenarios, se fueron perdiendo. Y no solo eso, las ligas cantonales exigían de que solo se las llamaban cuando eran épocas de elecciones y que básicamente eran el rebaño de voto, nada más. Y yo siempre veía en ellas que esto era la Federación Deportiva del Guayas, no de Guayaquil, y que ellas son parte del Guayas, y que hay ligas cantonales que hacen un gran trabajo, y pude visitarlas, pude hacer un recorrido. Mira, nunca he hecho un recorrido yo a toda mi provincia, y a través de ir a cada liga cantonal pude conocer la infraestructura con la que se preparan, con cómo lo hacen, qué es lo que tienen que hacer muchas veces para poder tener un niño entrenando en sus cantones. Y eso me motivó desmedidamente. A diferencia de las asociaciones que siempre de alguna u otra manera han tenido los espacios deportivos para preparar a los chicos y la estructura de Fede Guayas para invitar a tener ese contingente de talento deportivo, ¿no? A diferencia de las asociaciones de las ligas cantonales. Y empezamos un trabajo que fue muy lindo, mucho del dirigente, se sumaron dirigentes de las asociaciones también a esto y bueno, yo creo que la historia y los diarios lo comentaron. Cada vez que se hacían elecciones aquí en esta federación era un tema horripilante, era cercar la federación, eran problemas, eran unas cosas muy feas que no transmitían lo que es este organismo deportivo, un organismo sin fines de lucro deportivo, sano, noble, el más longevo del Ecuador. Este fue el primer, incluso este organismo deportivo fue el que inscribió a la primera delegación olímpica de Ecuador, porque no existía el Comité Olímpico en su momento. Y esas cosas me molestaban y no las entendía. Y pasaron 9 meses donde se salió del contexto deportivo, del contexto de una asamblea que tenía la máxima expresión a la justicia ordinaria. Y que hoy hay un mal antecedente incluso de eso. Emelec pasó por eso hace poco y hace poco veo que Barcelona acaba de entrar ya eso también en sus elecciones. Se traba el proceso eleccionario por una acción de protección, de que en teoría te han vulnerado tus derechos. Y eso es feo, porque se supone que es la asamblea el organismo que tiene que tener el control de las decisiones a futuro de este organismo privado sin fines de lucro. Pero bueno, llegamos porque creo que fue la voluntad de Dios que sea así.
Y nos tocó una tarea complicada que fue cambiar la imagen de esta federación y en un tiempo de pandemia. Y ahí es donde creo que van a venir las siguientes preguntas que me vas a hacer. Muchísimas gracias, profe. Bueno, este apenas es el abreboca, ¿no? La antesala de las preguntas que realmente vamos a formular basado en el estudio que ya venimos realizando y que han arrojado 3 categorías importantes en este estudio cualitativo que venimos realizando. En primer lugar, esas 3 dimensiones, esas 3 categorías son el perfil gerencial, la cultura organizacional y la concepción de la cultura gerencial.